Bendiciones, te saluda el hermano Jorge David Abelenda desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estaremos compartiendo un breve mensaje de la palabra de Dios. Nos enfocaremos en este versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. Y dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Padre, en el nombre de Jesús, ilumina esta palabra, ilumina los corazones que la van a escuchar, Señor, para que no solo sea una letra fría, Dios mío, sino que cobre vida en el entendimiento y en el hacer, en la obediencia a esta palabra, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios que en este versículo el apóstol Pablo está hablando del orden y la reverencia en la adoración pública. Hace mención que a la mujer, al orar o profetizar, es decir, participar activamente en la reunión espiritual, debe hacerlo con la cabeza rapada o cubierta. Debe taparse la cabeza. O sea, esto es ¿por qué se debe? Se debe porque en el contexto cultural de la época simbolizaba respeto, sujeción y modestia. La idea central de Pablo en este pasaje es resaltar el principio del orden divino: Dios, Cristo, el hombre y la mujer, y cómo se manifiesta ese orden en la adoración. En la cultura corintia, que era greco-romana, la cabeza cubierta en la mujer era señal de respeto hacia su esposo y hacia Dios. O sea que esto tiene que ver también con el contexto cultural, esto de que afrenta si usa la cabeza descubierta. Entonces, Pablo, lo que dice en 1 Corintios 11:5, está fuertemente influenciado por lo que pasa en aquella cultura de aquel país, de aquel territorio donde se encuentran en aquella época. En el mundo greco-romano del siglo I después de Cristo, especialmente en lugares como Corinto, una mujer que aparecía en público con la cabeza descubierta podía ser vista como una mujer rebelde, indecente o incluso inmoral, especialmente si estaba casada. Cubrirse la cabeza era una señal de modestia, respeto y sujeción al esposo. En cambio, no hacerlo podía interpretarse como una falta de respeto o una negación del rol social que se esperaba. Pablo no está dando una ley universal para todos los tiempos, sino aplicando un principio espiritual, el orden y la honra dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya, gracias Señor. A una situación cultural específica. Por eso algunos estudiosos y creyentes entienden que el principio permanente es el respeto y el orden, pero la manera de expresarlo puede cambiar según la cultura. Gracias Señor, gloria a Dios. Comparando un poco este caso con la situación cultural actual, podemos imaginar a una mujer que va a una ceremonia muy formal, como a una boda o a una audiencia importante, y se presenta con ropa demasiado informal, como un short de playa. Técnicamente no hay una ley que lo prohíba, pero culturalmente se ve como una falta de respeto al lugar y al evento. Así también, en el contexto de Corinto, una mujer que oraba o profetizaba sin cubrirse la cabeza estaba rompiendo un código cultural que implicaba reverencia, modestia y reconocimiento de autoridad, en especial hacia su esposo o líder espiritual. Para los presentes eso no pasaba desapercibido y afectaba el testimonio de la iglesia. En el plano espiritual, Pablo no solo se refiere a la cultura, sino que usa esa situación
para recordar un principio espiritual mayor, el orden en el diseño de Dios. En 1 Corintios 11, él establece esta cadena. Dios, Cristo, hombre, mujer, no como una jerarquía de valor, sino como de función y responsabilidad. Así como Cristo se sujeta al Padre, aunque son iguales en esencia. La mujer se sujeta al varón en el diseño del hogar o de la comunidad de fe, no porque valga menos, sino por orden y propósito. Cubrirse la cabeza era una expresión visible de esa sujeción y honra al orden divino. Hoy la expresión puede variar según la cultura, como la vestimenta, la actitud, el respeto en el hablar, pero el principio espiritual sigue vigente: honrar a Dios respetando su diseño de autoridad y orden. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Obra Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo. Aleluya. También en el contexto cultural, antiguamente las personas que le cortaban el cabello o el pelo eran por cuestiones de esclavitud, trata de persona o prostitución quizás. Por ejemplo, en el caso de la prostitución ritual o pública, en algunas ciudades como Corinto, donde había cultos paganos como el de Afrodita, algunas prostitutas del templo se rapaban o llevaban el cabello muy corto, como señal de su oficio. En otros casos, las mujeres que eran sorprendidas en adulterio o conducta inmoral podían ser castigadas públicamente rapándoles la cabeza, como una forma de humillación. Un símbolo de esclavitud también, muchas esclavas eran rapadas como forma de control, humillación o simplemente por razones prácticas. El cabello largo en la mujer libre, era símbolo de honra, feminidad y dignidad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre, que también se corte el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Él está argumentando que descubrirse la cabeza en este contexto era tan deshonroso como si estuviera rapada, lo cual tenía esas implicaciones culturales fuertes. No era solo una cuestión estética, sino un símbolo de identidad y de honra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Trae luz, disipa toda confusión, Dios mío. Tú eres un Dios de amor, de poder, de piedad y de orden. Gracias por la obra de la cruz, Señor. Gracias a esa sangre redimida en la cruz, Dios mío. Pagaste el precio por nosotros para ser aceptados como hijo tuyo, Dios mío. Gracias por esta palabra, Dios mío. Disipa toda tiniebla. En el nombre de Jesús, reprende toda obra del diablo, todo ataque satánico, Dios mío, en las vidas, en las mentes. Trae libertad, Dios mío, para servirte, para adorarte, para vivir una vida digna, Dios mío, como tú mandas, como tú ofreces, Dios mío. Tú no eres deudor de nadie. Dice tu palabra que tú nos das vida y vida en abundancia, Dios mío. Que en ti hay libertad, Dios mío. Nos has hecho libre, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Bendice a todo aquel que esté escuchando, Dios mío, en el nombre de Jesús, recordándole en esta hora que tú eres un Dios poderoso, que puedes obrar en su vida, en sus cuerpos, enviando salud, Dios mío, enviando provisión al necesitado, Dios mío, descanso al fatigado, al estresado, Dios mío, libertad, Dios mío, al cautivo, Dios mío. En ti hay poder, en ti hay victoria, en ti hay triunfo, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias, Dios mío, por todo lo que hiciste, lo que haces y lo que harás por nosotros. Gracias, Señor. Te saluda el hermano Jorge David Abelenda, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Chau, chau. Dios te bendiga.